Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañen por la mañana de este lunes 11 de febrero del año 2019. Lo vamos a dedicar en la primera parte de República para hablar un poco de los retos del nuevo gobierno en materia económica. Esperamos que esta semana sea de mucho éxito para usted y muy productiva en todas sus actividades. Hablamos del tema económico y es un gusto para mí recibir a Merlin Barrera, economista, que nos acompaña esta mañana en la primera parte de República. Buenos días, Merlin, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en este espacio de entrevista. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a su audiencia. Un gusto para mí estar aquí con usted y con la audiencia platicando pues, de los nuevos retos para el próximo gobierno. No, gracias a usted por tomar la invitación y tenemos muchos temas que abordar. Si le parece, hablemos un poco sobre esto, Merlin. Aquí han estado con nosotros acompañándonos en diversos momentos representantes del partido Gana, ahora el vicepresidente electo, y uno de los puntos que mencionaron es que usted participó en la coordinación del apartado económico del Plan Cuscatlán. ¿Fue así entonces? Fíjese que qué buena pregunta y que me permite poder aclararle a la población. Yo sí he estado apoyando, de hecho, al inicio cuando el ahora presidente electo tenía la idea de crear una plataforma para construir su plan de gobierno, pues me invitó, como a otros colegas profesionales, a discutir cómo podría ser este proceso. Sí. Yo he dado mis aportes en diferentes espacios, incluso he acompañado al vicepresidente electo en algunas reuniones privadas con algunos organismos, con algunas personas que querían un poco pues, conocer cuál era la visión que se tenía, pero de eso a llamarme coordinadora o tener la autoría de ese plan, no. Realmente creo que el presidente Bukele claramente explicó cuando presentó su plan. Este es el esfuerzo de más de 28,000 personas que de manera, ya sea con aportes directos o a través de la plataforma en línea que se creó, fueron dando muchos insumos. Y de hecho creo que se lograron sistematizar en un documento que reúne pues una visión bastante a largo plazo de lo que pues va a marcar realmente la ruta de su gobierno. Le hacía esta pregunta porque aquí nos comentó el diputado Guillermo Gallegos que quienes representaron la participación de miembros de Gana en la elaboración del plan económico, o sea, que dieron insumos y participaron, mencionó su nombre y el de Raúl Castellón. ¿Qué otras personas participaron en la elaboración de este documento? Digamos, sí que fueron insumos, usted menciona, de muchas personas, pero seguro hubo un grupo más reducido que hizo un procesamiento y una construcción del documento que es el que ahora la gente puede ver. Fíjese que yo realmente, efectivamente Raúl, ¿verdad? Como muy bien lo explicaba el diputado Gallegos y esta servidora, pues estuvimos dando nuestros aportes. Yo creo que en su momento, tanto el presidente electo como el vicepresidente darán a conocer cuál fue la dinámica para, digamos, para poder definir las grandes líneas económicas, fiscales y demás. Sin embargo, pues yo creo que me siento parte de este esfuerzo, creo que parte de mis insumos están en esa visión que se ha construido y obviamente, pues creo que ahora a los salvadoreños nos toca poner todo nuestro mejor esfuerzo para desarrollar ese plan y esta visión de futuro pues que tanto necesita el país para lograr su desarrollo. Uno de los puntos, si le parece, veamos un poco el plan Cuscatlán, algunos elementos del área económica. Uno de los puntos en discusión fue cuando se presentó la parte económica de este plan Cuscatlán, fue la siguiente mención: las decisiones económicas serán pro mercado, pro libre empresa, antineoliberal y con una repartición justa y equitativa de la riqueza. Fue uno de los primeros elementos que generó discusión, pero una de las preguntas que derivaba de esto es una contradicción esta afirmación: decisiones económicas pro mercado, pro libre empresa, pero antineoliberal. Mire, yo creo que a veces el resultado de tantos insumos posiblemente puede dar a entender estas aparentes contradicciones. Yo quisiera decirle, Carlos, que en realidad un plan de gobierno se hace cuando uno está en la contienda precisamente para definir cuáles van a ser mis grandes líneas estratégicas que yo voy a seguir. Pero ciertamente una vez se llega al Ejecutivo,
cuando verdaderamente se conoce cómo funciona la administración pública, cuando ya se está sentado en la silla y comienza a tener las limitantes presupuestarias, legales y demás, y de recursos técnicos que también va a tener, pues entonces se comienza a transformar todas esas grandes líneas en un plan quinquenal. Yo estoy convencida que el presidente Bukele no está digamos, convencido de que va a desarrollar todo lo que él ha dicho. Sin embargo, creo que en estos 5 años que será su plan quinquenal, definirá cuáles serán sus prioridades y cuál es la base que va a dejar sentada para el desarrollo de otros proyectos a futuro. Entonces yo quizás no quisiera entrarme a discutir si fue una contradicción, si va a ser neoliberal, si va a ser promercado. Creo que él ha manifestado claramente su apoyo decidido al sector privado, en el entendido que es el sector privado el que genera el empleo en esta economía y por lo tanto va a desarrollar una política pro industria, que lo ha mencionado, una política de fomento a las exportaciones, una gran apuesta a la innovación, que es la base fundamental, digamos, del desarrollo de los pueblos, y también una gran apuesta a todos los emprendimientos que permitan, sobre todo a los jóvenes, tener un lugar de trabajo y de desempeño para poder realmente tener un mejor futuro. Le hacía esta consulta porque en diferentes momentos de la campaña, sobre todo en una actividad que se hizo en la Universidad de El Salvador, noviembre del año pasado, el presidente electo mencionó que van a empezar a desmontar el modelo neoliberal que el FMLN nunca tuvo el valor de hacer, y lo dijo como una frase textual. Y lo consulto de esta manera: ¿a través de qué acciones, según el Plan Cuscatlán en el área económica, se puede desmontar ese modelo? Mire, yo creo que realmente trabajar para lograr una mayor distribución de la riqueza es una acción concreta que va en la línea de lo que usted menciona. Y yo creo que él ha manifestado claramente a través de diferentes espacios que quiere diseñar políticas que favorezcan a las grandes mayorías, que favorezcan a los jóvenes que tradicionalmente están marginados en este modelo de mercado. Creo que hay una gran apuesta hacia la educación, la formación técnica para los jóvenes para que puedan realmente insertarse en la vida productiva del país. Y yo creo que pues estas acciones lo que muestran es una empatía del presidente electo a favor de las grandes mayorías del país, que digamos no es lo que caracteriza un modelo neoliberal. Entonces yo creo que tenemos que darle el tiempo para que él prepare con su equipo, que va a llamar este plan quinquenal, para definir sus prioridades, para definir las grandes acciones. Lo que yo sí estoy convencida es que su combate a la pobreza va a ser uno de los grandes valladares que va a utilizar, porque realmente en este país, que todavía 1/3 de nuestra población tenga condiciones de pobreza, creo que es algo que no nos podemos perdonar. Y para el próximo gobierno esto va a ser una prioridad, tratar de reducirla a la mínima expresión, no digo a cero, pero sí tratar de reducir sustancialmente los niveles de pobreza que el país tiene. ¿Se podría entender entonces, Merlin, que bajo la concepción, o lo voy a poner así, el marco de ideas que constituyen la propuesta económica de este plan, del Plan Cuscatlán, puedo entender, usted mira si no es así, que el Estado va a tener una mayor intervención en la actividad económica o va a regular ciertas dinámicas del mercado en función de combatir estas desigualdades y estas condiciones de pobreza? ¿Lo puedo entender de esa manera, Sí, Merlin? lo que pasa es que, mire, yo creo que el mercado es el gran mediador de la política pública. Es decir, a través de la política pública puede incidir en esta redistribución de la pobreza. Que las empresas tengan riqueza, que aumenten la riqueza, no es ningún pecado para una economía. Creo que lo importante es crear esas políticas redistributivas. Él ha hablado en su plan precisamente de una reforma tributaria progresiva y equitativa. Entonces, esos son los instrumentos que tiene un gobierno para poder hacer efectivamente, lograr esa distribución de los beneficios de la economía, tratando que aquellos que tradicionalmente o históricamente han estado marginados o apartados de los beneficios del desarrollo o del crecimiento económico puedan obtenerlo a través de este tipo de políticas. Yo creo que, por ejemplo, el tema de continuar con ciertos subsidios fundamentales para la economía familiar de muchos salvadoreños será parte de sus prioridades, pero obviamente también tendrá otras que quedarán muy bien plasmadas en el plan quinquenal. Creo que lo importante es
que tenga un gobierno inclusivo, que permita realmente el desarrollo de los sectores, que haya una apuesta seria a la generación de empleo. Y yo creo que lo más importante, me imagino que usted me preguntará por dónde deberá comenzar, un combate muy duro hacia la inseguridad ciudadana, porque realmente la gran limitación que tiene nuestra economía para su crecimiento, los problemas sociales que tiene nuestra sociedad, tienen su origen en este problema que a su vez es un problema en sí mismo y además es la explicación de los problemas de otros sectores, como es el caso económico. Entonces creo yo que habrá que definir las 5 o 6 grandes prioridades y me imagino, estoy convencida que esto será parte de esas prioridades que él defina. Debemos hacer la primera pausa y al regresar pues ampliamos este tema del carácter económico del Plan Cuscatlán. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Merlin Barrera sobre el Plan Cuscatlán en el área eminentemente económica. Otro asunto que aborda esta propuesta del Plan Cuscatlán en el área económica, Merlin, tiene 3 ejes programáticos. Uno de estos, y me voy a referir al de crecimiento económico sostenible e inclusivo. Y hay una mención que me llama mucho, que quiero destacarla acá, es hacer cumplir el pago de los salarios mínimos en todos los espacios laborales en los que el sector privado genere ganancias. Lo he tomado textual del Plan Cuscatlán. Entonces, mi pregunta es, ¿en cuáles no se cumple el pago del salario mínimo? Porque se hace una mención que hay que hacer cumplir el pago del salario mínimo en el sector privado. ¿En qué sectores no se cumple ese pago? Yo realmente desconozco qué quisieron decir cuando se escribió esa mención. Yo estoy convencida, como usted, que en todos los sectores se están cumpliendo el pago del salario mínimo. Quizás un poco tratando de entender, creo que se refiere a que muchas actividades que están precisamente en lo informal, en el sector informal de la economía, no logran obtener un salario, por lo menos el salario mínimo, ¿verdad? Y digo el salario mínimo porque ciertamente el salario mínimo no logra cubrir totalmente la canasta básica empleada de una persona. Entonces, creo que ahí hay un reto en cuanto a cómo hacemos que más personas entren a un mercado más formal o a un mercado laboral más formal y que de esta manera puedan obtener salarios mínimos, al menos el pago del salario mínimo. Sí. Yo realmente creo que ahí hay muchas afirmaciones que yo esperaría más bien que se aclaren y que se definan plenamente en el plan quinquenal que va a desarrollar el presidente Bukele en su próxima gestión. Pero desde su perspectiva como economista, Merlin, ¿usted considera que sí el tema de los salarios mínimos debe de ser un aspecto no solo de incremento para la actividad económica y el flujo de la economía, también que se garantice que los sectores empresariales lo estén pagando de manera como está definida o como lo definió el Consejo Superior del Salario Mínimo y posteriormente fue refrendado por el presidente de la República? Bueno, de hecho entiendo que es una de las grandes funciones que tiene el Ministerio de Trabajo, hacer verificaciones en las empresas, en los diferentes sectores, incluso en el sector agrícola, que es un sector que no estaba regulado de esa misma manera y que hoy está recibiendo un salario mínimo que está contemplado dentro de la tabla que se negoció. Sí. Y eso, digamos, corresponde, es una función del reglamento interno del órgano ejecutivo atribuida específicamente al Ministerio de Trabajo. Es decir, no se va a hacer nada nuevo, más bien hacer cumplir toda la institucionalidad, todas las leyes y obviamente las funciones que tiene en este caso una cartera de Estado tan importante como el Ministerio de Trabajo para que los trabajadores puedan tener las condiciones mínimas requeridas y obviamente un salario de acuerdo a lo que la ley establece. Le consultaba en este caso sobre el primer eje del Plan Cuscatlán en el área económica que se refiere a crecimiento económico. El segundo eje es capacidades competitivas para el desarrollo. En términos generales, habla sobre fortalecer iniciativas productivas para el comercio en el mercado local y nacional y también el tema de emprendimientos tecnológicos, un poco tomando también su experiencia gubernamental. Esto
desarrollar estas iniciativas de producción y estos emprendimientos requiere un financiamiento. ¿De dónde se puede obtener ese financiamiento? Sí, yo creo que aquí hay diferentes opciones para poder desarrollar todo esto y poder realmente hacer una apuesta seria hacia todo el tema de innovación, de emprendimientos de base tecnológica y demás. Hay algunas opciones contempladas, ¿verdad? La cooperación internacional, llámese la banca internacional de desarrollo, se ha puesto a la disposición precisamente del presidente electo para colaborar en la gestión de algunos recursos. Y yo quisiera decirle algo porque a veces asusta que cuando hablan de préstamos, alguien me decía ahí, ¿verdad? Hablamos de préstamos y tenemos una gran deuda. No, mire, en una economía dolarizada, no hay otra opción para lograr el desarrollo, para poder financiarlo, que a base de impuestos o a base de préstamos internacionales. No hay otra opción porque no tenemos política monetaria para poder emitir y desarrollar o obtener el recurso para el desarrollo. Entonces yo creo que algunos préstamos orientados específicamente hacia ese tipo de actividades, porque yo creo que la población también tiene sus reservas por el hecho de que muchos préstamos que se hacen se destinan hacia cualquier cosa menos hacia las apuestas claras del desarrollo. Yo creo que la deuda es algo que se puede manejar en nuestro país, pero ciertamente esa deuda que se adquiera debe ir orientada específicamente al desarrollo de las capacidades productivas. Muy bien lo dice la campaña de Imagen País de nuestro del Salvador, que lo que más importante, la riqueza más importante que nosotros tenemos es nuestra gente. Por lo tanto, yo sí creo que hay que invertir en el mejoramiento de las capacidades, sobre todo en la población joven. Más de la mitad de nuestra población es menor de 30 años. Por lo tanto, necesitamos realmente invertir en la formación de capacidades técnicas, en la formación de competencias, en la certificación de competencias que vayan de conformidad con las necesidades y las demandas de los sectores productivos para hacer frente a las demandas internacionales de productos o servicios que también existen. Entonces, yo creo que esa es una forma de financiar. Creo que la cooperación internacional, yo quiero decirle que el presidente Bukele va a ser el que va a desarrollar el componente privado, le llaman, que es el componente económico del programa plurianual de Unión Europea de 33 millones de dólares. Se cuenta con cooperación de USAID a través de lo que está otorgando en el marco del Triángulo para la Prosperidad, y obviamente también hay gestión de gobiernos amigos como Corea del Sur y otros que obviamente estarán dando sus contribuciones para el financiamiento de estas capacidades. Yo creo que lo más importante que tenemos que rescatar de esto es, mire, lo que más necesita el país no es dinero, lo que necesita es invertir bien lo que tenemos y lo que llegue a hacerlo de la misma manera. Si logramos hacer eso, yo pienso que si invertimos en la gente, si invertimos en los jóvenes, si generamos capacidades, esto es lo que va a permitir dar un salto cualitativo y cuantitativo importante. Ya hay iniciativas, como usted muy bien señalaba, que se han venido desarrollando. Nosotros tenemos programas que le apuestan a los emprendimientos, que desarrollan las capacidades tecnológicas. Incluso, por ejemplo, hemos desarrollado la industria de cine. Hay una gran apuesta ya hacia la industria naranja. Pero bien, realmente si logramos enrumbar o direccionar mucho del recurso que está disponible y que estará disponible en el próximo gobierno, y hablo como país, no como gobierno, realmente los objetivos que están planteados en el Plan Cucatlán. Pero lo más importante, la expectativa que tiene la población respecto al próximo gobierno va a poder dar respuesta precisamente para toda esta población. Se mencionaba, usted hacía mención de respaldos o apoyos que se pueden tener a través de algunos créditos, algunos temas vínculos de cooperación con instancias internacionales que lo han hecho en el país de manera constante, pero recuerdo porque en el foro que hizo FUSADES con las candidaturas presidenciales, Nayib Bukele habló de un fideicomiso por 300 millones de dólares para el crédito productivo, pero uno de los temas es cómo se puede lograr las condiciones políticas para aprobar este tipo de iniciativas que promuevan o puedan fortalecer estas iniciativas de producción. Qué buena pregunta, Carlos, porque mire, precisamente hemos visto en los últimos días cómo muchos
diputados han manifestado el apoyo al nuevo presidente. A mí me gustaría realmente poder concretar esos apoyos que han mencionado en el acompañamiento desde la Asamblea Legislativa para todo este tipo de iniciativas. Yo quiero aprovechar, he tomado captura de pantalla de todas esas declaraciones de muchos diputados y diputadas para que realmente puedan acompañar. Que esto deje de verse como un tema político, que deje de verse como un tema de bandera, de color, y que realmente nos preocupemos por dar respuesta a las necesidades de la población. Yo creo que estas elecciones nos han dejado una enorme lección en cuanto a que la población ha cambiado. El votante no es el mismo. Por lo tanto, la Contraloría Social que va a ejercer la población va a ser muy grande. En ese sentido, yo coincido con usted. Muchos de los planteamientos que están en el plan de Cuscatlán, van a requerir nuevas iniciativas de ley, reformas de ley. Y obviamente proyectos, presupuesto, apoyo a préstamos, que yo espero que esta asamblea, o mejor dicho, la asamblea con este nuevo gobierno, no tenga la actitud que tomó en el gobierno actual, de tratar de bloquear todas las iniciativas que tuvieran que ver con préstamos, con la aprobación de préstamos. Será fundamental el apoyo de la Asamblea Legislativa, porque nuevamente, ¿verdad?, el presidente Bukele deberá buscar los consensos en la Asamblea para poder lograr realmente los recursos que se requieran, no para desarrollar sus proyectos de campaña, sino para dar respuesta a las grandes demandas de la población, que yo creo que es la principal preocupación que tenemos todos. Tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos ampliando estos temas de carácter económico-político. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando en esta primera parte de la entrevista con Merlin Barrera. Ahora, otros asuntos del Plan Cuscatlán, y me llama mucho la atención y lo quiero destacar en este momento para consultarle. En una sección del documento del Plan Cuscatlán en el área económica hablan de crear una comisión interministerial para garantizar la no captura de instancias reguladoras en distintos campos de acción. La primera noción que se me venía a la cabeza cuando lo leía, Merlin, es ¿por qué crear una comisión de este tipo? Porque se asume que hay alguna captura de algunos intereses de instancias reguladoras. Es decir, ¿por qué plantear esto? Sí, como le decía Carlos, como yo no tengo la autoría de ese documento, no podría dar una explicación por cada línea que esté planteada. Yo nuevamente, como decía, creo que hay que esperar cuáles serán los lineamientos que el presidente Bukele va a dar para el establecimiento de su plan de gobierno como tal, que va a ser lo que le va a permitir gobernar. Yo creo que cuando uno está afuera y quiere hacer una propuesta a la población, retoma muchas cosas que es en el deber ser lo que debería de hacerse. Pero realmente cuando uno ya está en una cartera de Estado, cuando ya está sentado en la silla, cuando está gobernando, realmente le puedo decir que es otra cosa. Yo creo que lo menos difícil que el presidente Bukele ha logrado es ganar la elección. Y digo lo menos difícil, no lo más fácil. Pero ahora el reto más grande que tiene es gobernar el país, porque entonces él se dará cuenta cuáles son los recursos con que cuenta el Estado, cuáles son las limitaciones que le impone el presupuesto general de la nación, cuál es la capacidad técnica que existe al interior del Ejecutivo, cuáles son los marcos jurídicos. Mire, nosotros con la nueva ley de procedimientos administrativos, que todos la estamos estudiando, porque de hecho entra en vigencia este próximo 14, hay una serie de nuevas maneras de trabajo desde la esfera gubernamental que ciertamente deberán analizarse al momento en que se defina la forma de gobernar. Lo que yo sí creo, y creo que el presidente Bukele cuando explicó su plan de gobierno lo mencionaba, es que quiere tener equipos de trabajo integrados, porque tiene razón, muchas veces un problema no se resuelve únicamente con la cartera de Estado que le corresponde. Y pongo el tema de seguridad.
El problema de la seguridad ciudadana tiene tantas causas de diversa índole, de tipo social, de tipo económico, de tipo de la misma desintegración familiar, por todo el tema de las migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de seguridad únicamente sentado con mi ministro de Seguridad? Estos son temas que yo creo que están marcando por parte del presidente, que tiene claridad de que para poder resolver muchos de los problemas que tiene nuestro país, debe de integrar equipos multidisciplinarios. Y yo por eso decía, más bien responderle cada cosa que dice el plan para mí va a ser muy difícil, porque no soy yo la que he escrito ese documento. Sin embargo, creo que hay que retomar los grandes lineamientos que él ha dado, no solo en el plan, sino también en sus presentaciones, en las entrevistas que ha tenido, y próximamente en lo que ahora será su próximo gobierno, porque ahora ya no es un candidato, sino que es un presidente que tendrá que darle respuesta a la población, y por lo tanto los temas ya no los va a ver desde afuera, sino que desde la misma estructura gubernamental que le corresponde, y ahí entonces él podrá definir mejor cuáles van a ser esas líneas de trabajo en más concreto que va a desarrollar. Se lo planteo por su experiencia en el gobierno, en el gabinete económico, en su rol como viceministra en este momento, Merlín, y el escenario en el cual se plantea para el ejercicio de gobierno del nuevo presidente en 1 año o 2 años, ¿qué es lo que puede hacer en materia económica? Considerando, usted lo mencionaba, el estado en el que se encuentra el gobierno en este momento, las condiciones económicas y fiscales, en concreto, en 1 año, en 2 años, ¿qué puede y qué no puede hacer el presidente desde su experiencia? Mire, yo creo que el presidente debe de poner prioridad a 2 cosas fundamentales en estos próximos 2 años. En primer lugar, resolver el problema de la seguridad o disminuir el problema de la seguridad. ¿Por qué razón? Según estimaciones hechas por diferentes instituciones, la seguridad tiene un costo de entre el 4.8 y el 10% del PIB de nuestro país. Eso le indica que no solo es un tema, una problemática social que afecta, digamos, la parte humana de todos nosotros, cuando vemos escenas desgarradoras de tanta violencia y crimen que existe. También tiene una dimensión económica, lo cual significa que no vamos a poder resolver el problema económico si no hay una respuesta seria al problema de seguridad. Específicamente, yo le diría, ¿qué sugeriría yo? Sí. No me lo está preguntando, pero ¿qué sugeriría? Mire, si seguimos combatiendo el problema de la seguridad con el mismo presupuesto, con el mismo recurso, vamos a tener el mismo resultado. Yo creo que, sin ser especialista en este tema, pero el sentido común me dice que hay que invertir en tecnología, en investigación, en capacitación, en asistencia técnica para todo el equipo que trabaja en eso, en inteligencia, y eso tiene un costo. Yo creo que con un presupuesto ya definido, que es con el que el presidente Bukele va a entrar, trataría de hacer una reforma ante la Asamblea Legislativa para reorientar recursos de diferentes carteras y crear un monto para este año que permita dar respuesta a los problemas de seguridad. Yo estoy segura que el salvadoreño que recibe el subsidio podría decir, prefiero perder el subsidio, pero que me den más seguridad ciudadana. Prefiero que me quiten el subsidio al transporte a que me den mayor seguridad ciudadana. Pero no estoy hablando de 2 millones, 8 millones, porque así no se resuelve un problema. El tema de seguridad es tan grande que requiere recursos realmente abundantes para poder trabajarlo. Entonces yo, con un presupuesto ya dado, ¿qué tengo? No puedo, el impuesto a la contribución se quitó. No tengo de dónde obtener más recursos. En todo lo que hago un préstamo se va 1 año. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Reorientar recursos de las diferentes carteras.
¿Qué será lo importante acá? Que lo haga de cara a la población, mostrando siempre la transparencia de lo que se va a hacer. Definir una excelente estrategia para combatir la seguridad pública. Y obviamente no venirle a decir a ningún medio como este, pues hay que trabajar una estrategia con medios tecnológicos, con recursos, con capacitación, con equipo, etcétera. Yo creo que si logra el presidente resolver este problema o reducirlo, eso será el primer paso para el siguiente, que es trabajar en el clima de negocios, trabajar en atraer inversión. ¿De qué sirve hacer una apuesta seria para el desarrollo de micro y pequeños empresarios cuando alguien pone un negocio e inmediatamente le cae la extorsión? El día de mañana esta persona está cerrando su negocio. Entonces, el problema económico tiene su base en la parte de seguridad. Y por otro lado, ya a nivel propiamente del ámbito económico, sí, yo creo que va a ser fundamental crear condiciones para que la empresa privada invierta para generar más empleo. Creo que es importante también definir una estrategia seria y clara para la atracción de inversión extranjera. Aquí se habla mucho de los socios público-privados, se habla mucho de atraer inversión para que inviertan en los sectores productivos, pero necesitamos realmente que esto tenga una estrategia clara. ¿A qué país voy? ¿Qué tipo de inversión necesito? ¿Quién será la contraparte local? ¿Cómo vamos a materializar y cómo preparamos al recurso humano para que pueda responder a esa inversión extranjera que venga? Yo diría que en el primer año, si se concentra en estas dos cosas, lo demás sí también es importante, pero esto será lo que le va a permitir poder despegar hacia una etapa diferente de crecimiento. Todo lo que pueda hacer posteriormente va a tener un buen resultado si logra realmente estabilizar o reducir estos dos grandes problemas que mencionaba. Estamos por finalizar la entrevista, Merlin, le consulto esto, probablemente se lo habrán consultado en otros espacios, en otros momentos o en redes sociales. ¿Por qué se mantuvo Merlin Barrera como viceministra de Comercio e Industria y estuvo apoyando el Plan Cuscatlán? Mire, que gracias, Carlos, le agradezco la pregunta. La verdad, yo le respondería con otra pregunta. Dicen que nunca se hace. ¿Y por qué tendría que salirme? Yo he hecho bien mi trabajo. El presidente de la República jamás me ha pedido la renuncia. Significa que él está satisfecho. He cumplido con lo que el reglamento interno del órgano ejecutivo me ha mandado hacer, ¿verdad? La semana pasada salió una publicación, voy a hacer un comercial, de todos nuestros resultados en estos 5 años, buena parte iniciativas que nosotros a través de el Viceministerio de Comercio e Industria hemos impulsado. Por lo tanto, no tengo por qué decir, no he hecho mi trabajo. Yo quisiera aprovechar el espacio y agradecerle al profesor Sánchez Serén por haberme dado la oportunidad de trabajar en su gobierno. Para un economista como yo, estar en esa cartera definiendo políticas productivas, que yo puedo ver los resultados con los industriales, con los exportadores, con los MIPYMES, con todos los proveedores que hoy por hoy tienen iniciativas que están progresando, yo me puedo decir estoy satisfecha. Creo que el trabajo hay que hacerlo desde la cancha. Es decir, es muy fácil desde afuera criticar y decir. Yo he estado trabajando en el ministerio, agradecida con el gobierno por la oportunidad y quiero decirle que el 31 de mayo me voy a retirar satisfecha de haber cumplido la misión que el presidente me encomendó. ¿Será considerada Merlin Barrera para el nuevo gabinete? Mire, yo creo que el único que va a dar respuesta de eso es el presidente Bukele, que yo creo que ni siquiera está pensando en eso. Se ha tomado unos días porque la campaña ha sido intensa. Creo que hay que esperar. Qué lástima que ya no pudimos hablar de los perfiles del gabinete. Creo que hay un gran reto, ¿verdad? Esta meritocracia no es cualquier cosa, ¿verdad? A veces uno piensa que es un tema de títulos o de estudios. La meritocracia es más que eso. Así que yo creo que hay que esperar. El presidente tiene una gran tarea, nombrar su equipo que le va a permitir dar respuesta a los salvadoreños. Cierro con eso, miren, gente del actual gobierno podría ser parte del nuevo gabinete por este tema de pluralidad y diversidad. ¿Podría ser considerado como una alternativa? Yo creo que podría ser considerada, pero no por diversidad y pluralidad. Ajá. Creo que este tema tiene que ver con esa famosa meritocracia, que al final, si me lo permite decirlo en
en unos cuantos segundos, tiene que ver con competencias. Competencias que no es específicamente niveles de estudio. Tiene que ver con ser personas probas y honestas, ¿verdad? En ningún currículum va a encontrar usted, yo soy probo y honesto. Tiene que ver la trayectoria de estas personas. Y sobre todo, confianza y visión conjunta con el próximo presidente. Si a mí me preguntaran qué necesita tener ese nuevo gabinete, yo diría que resumiría en estas tres cosas. Algunos podrían ser considerados siempre que tengan estas tres características que desde mi humilde opinión y desde la experiencia de la administración pública creo que es necesario. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Merlin. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo no solamente el tema de carácter económico, sino cómo se va desarrollando las actividades del nuevo gobierno. Gracias por haberme acompañado, Merlin. Gracias a usted, Carlos. Un gusto de verdad y muy feliz día para todos los que nos escuchan. Gracias a usted por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.